¿Y si te dijera que la pobreza no siempre es una prueba enviada por Dios, sino a veces una consecuencia directa de ignorar su sabiduría? Hoy en día, muchos oran para que sus finanzas cambien, pero continúan viviendo como si Dios jamás hubiera hablado del dinero. Piden prosperidad, pero desprecian los principios eternos que Salomón, el hombre más sabio que jamás existió, dejó escritos en la palabra. Y sí, están ahí, esperando ser obedecidos. Proverbios 10:4 dice: La mano negligente empobrece, la mano de los diligentes enriquece. No es una frase bonita para colgar en la pared. Es una advertencia clara: el descuido, la pereza, la falta de orden financiero, empobrecen. Salomón no pidió riqueza, pidió sabiduría. Y Dios le respondió con sabiduría y riquezas, porque quien actúa con entendimiento, inevitablemente se aleja de la ruina. 1 Reyes 3:13 lo confirma. Te he dado también lo que no pediste, riquezas y gloria, de modo que no habrá entre los reyes otro como tú en todos tus días. Entonces, si Dios bendijo a Salomón con sabiduría y esa sabiduría lo llevó a la abundancia, ¿por qué tantos creyentes viven hoy atrapados en la escasez? No es pecado ser pobre. Pero sí es pecado permanecer pobre por desobediencia, por ignorar lo que Dios ya reveló. Porque cuando rechazas el conocimiento, abrazas la ignorancia. Y la ignorancia no es inocente, tiene consecuencias. Este vídeo no es para entretenerte. Es para despertarte. Vas a ver por qué sigues atrapado en deudas, en ciclos financieros que se repiten, y cómo romperlos desde la raíz, usando lo que Salomón enseñó hace miles de años. Si tienes el valor de mirar hacia adentro, lo que viene a continuación puede cambiar tu historia. Muchos creyentes viven orando por libertad financiera, pero rehúsan abrir los ojos a una verdad que Salomón gritó desde las Escrituras: no se puede prosperar sin conocimiento. Escucha esto. Proverbios 27:23-24 dice: Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, ni la corona para todas las generaciones. Salomón vivía en una cultura agraria. Ovejas y rebaños eran la base de la riqueza. Hoy, eso se traduce en saber exactamente cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto debes y cuánto guardas. Pero, ¿qué hace la mayoría? Vive sin presupuestos, sin registro de gastos, comprando por impulso, sin pensar en mañana. Eso no es fe, eso es necedad. ¿Tú sabes cuánto dinero has gastado esta semana? ¿Sabes en qué se fue el 100% de tu último salario? Si no lo sabes, estás violando un principio básico del rey Salomón. Porque él no solo hablaba de tener sabiduría espiritual, también enseñaba a tener sabiduría administrativa. No se trata de ser rico. Se trata de ser mayordomo fiel de lo que Dios pone en tus manos. Y si no puedes manejar bien $100, ¿qué te hace pensar que Dios confiará en ti con 1000? Jesús mismo lo dijo en Lucas 4:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y la fidelidad comienza con orden. Anota. Controla. Evalúa. No puedes conquistar lo que ni siquiera puedes ver. El pecado de muchos no está en no tener, sino en nunca haber querido entender cómo administrar lo que sí tienen. Si eres diligente en conocer tu realidad financiera, estarás un paso más cerca de romper las cadenas de la pobreza. Porque Dios no bendice el caos. Dios bendice al que se prepara para recibir. La mayoría de las personas no necesita más ingresos, necesita menos deudas. Pero esto el mundo no lo dice. Y, tristemente, muchos púlpitos tampoco. Salomón fue claro y directo cuando escribió en Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Escuchaste bien? Siervo. Esclavo. Cuando dependes de créditos para sobrevivir, cuando no puedes dormir porque tienes que pagar intereses cada semana, ya no eres libre. Estás atado. Y donde hay ataduras, no hay plenitud.
La deuda te roba más que dinero. Te roba paz, propósito y perspectiva. Porque no puedes oír la voz de Dios con claridad cuando tu mente está ocupada pensando en cómo vas a pagar la tarjeta, el préstamo, el adelanto. El sistema te educó para consumir, no para administrar. Te enseñaron a comprar lo que no necesitas, con dinero que no tienes, para impresionar a personas que no les importas. Pero Salomón, inspirado por Dios, lo advirtió hace siglos: el que vive de préstamos, termina viviendo para trabajar por otros. El problema no es usar el crédito con sabiduría. El problema es vivir dependiendo de él, creyendo que es la solución, cuando en realidad es una trampa disimulada. La deuda no es solo un obstáculo financiero. Es una puerta abierta al desorden, al estrés, y muchas veces, a decisiones equivocadas. Porque cuando estás desesperado por pagar, también estás desesperado por vender tu tiempo, tu energía, tus valores, incluso tu llamado. Si hoy estás endeudado, no te condenes. Pero tampoco te conformes. Porque el primer paso hacia la libertad es reconocer que no puedes servir a dos señores, a Dios y al sistema que te tiene atrapado. El rey Salomón no vivió para agradar a bancos ni a prestamistas. Él vivió para obedecer los principios eternos de sabiduría. Y tú también puedes. Pero para eso, hay que cortar las cadenas que tú mismo estás sosteniendo. Antes de continuar, necesito pedirte algo muy importante. Si hasta ahora este mensaje te está hablando, si estás aprendiendo cosas que nunca habías escuchado en tu iglesia ni en ningún lugar, te invito a suscribirte ahora mismo al canal. Muchas personas han comentado que, por alguna razón, YouTube los desuscribió automáticamente. Y sí, parece que hay un interés en que estos principios bíblicos no lleguen a los hombres que más los necesitan. No quieren que conozcas la sabiduría de Salomón. No quieren que te liberes de las cadenas invisibles que te atan a la pobreza. Así que, por favor, verifica si estás suscrito, activa la campanita, y continúa este camino de sabiduría, verdad y transformación. Ahora sí, volvamos al mensaje, porque lo más importante aún está por venir. Salomón no solo fue sabio para gobernar, también fue sabio para administrar. Y uno de los hábitos más ignorados por quienes oran por prosperidad, pero viven en escasez, es el hábito de guardar. Proverbios 9:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa. ¿Te das cuenta? El sabio guarda. El necio gasta. No importa cuánto entra, si todo sale, nunca habrá paz. Nunca habrá avance. Guardar no es falta de fe, es una señal de dominio propio. Es entender que la bendición de hoy puede ser la semilla del mañana. Salomón compara el aceite y el tesoro con sabiduría práctica. Tener reservas era sinónimo de seguridad, previsión, protección para el tiempo difícil. ¿Y tú? ¿Tienes reserva para una emergencia? ¿Para un mes sin ingresos? ¿Para invertir en algo que Dios te muestre? El enemigo quiere que vivas con la mente del apenas alcanza. Pero Dios quiere que vivas con la mentalidad de José en Egipto, guardar en tiempos de abundancia para resistir en tiempos de escasez. Muchos gastan su salario entero en el primer fin de semana. Compran por impulso, ceden a la presión de vivir el momento, pero no construyen absolutamente nada. Y luego, cuando llega la crisis, la culpa no es del gobierno, ni del patrón, ni del diablo. Es del desorden interior que se negó a obedecer lo que ya estaba escrito en la palabra. Guardar no es avaricia. Es inteligencia espiritual. Es prepararte no solo para sobrevivir, sino para tener que sembrar, que dar y que multiplicar. ¿Quieres ser usado por Dios para grandes cosas? Entonces comienza por algo pequeño. Separa una parte. Guarda una porción. Rompe con el ciclo del todo o nada. Porque como dijo Salomón, el que guarda, tiene. Y el que gasta todo, aunque gane mucho, siempre vivirá como si no tuviera nada. Muchos creen que ahorrar es suficiente.
Pero Salomón fue más allá. Él no solo hablaba de guardar, hablaba de sembrar con estrategia, con propósito y con visión. Mira lo que dice Eclesiastés 11, 2. Reparte a 7, y aun a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Sabes qué es esto? Diversificación. Una palabra moderna que Salomón usó hace más de 3000 años. El sabio no pone todos sus recursos en un solo lugar. El sabio reparte, invierte, y se anticipa a los cambios del futuro. Hoy, eso puede significar aprender a invertir con inteligencia, no con codicia. No se trata de apostar. Se trata de construir negocios, proyectos, activos, conocimiento que genere frutos. Invertir no es solo en la bolsa o en bienes raíces. También es invertir en ti mismo, en habilidades, herramientas, contactos, formación. ¿Y sabes por qué eso honra a Dios? Porque Dios no te llamó a enterrar tus talentos. Te llamó a multiplicarlos. Jesús mismo lo reafirma en la parábola de los talentos. El que enterró el suyo por miedo fue llamado siervo inútil. ¿Por qué? Porque no produjo. No generó. No hizo crecer lo que recibió. ¿Y cuántos creyentes hoy hacen lo mismo? Guardan, acumulan, pero nunca se arriesgan. Y no hablo de locura financiera, sino de acciones guiadas por sabiduría y fe. La pobreza no se rompe solo con ahorro. Se rompe con movimiento, con multiplicación, con visión a largo plazo. Salomón no solo guardaba el aceite. Él sembraba, construía, enviaba barcos, comerciaba, generaba riqueza para su reino. Y todo eso lo hacía desde la sabiduría que Dios le dio. Así que pregúntate: ¿estoy simplemente reteniendo lo poco que tengo, o estoy preparándome para multiplicarlo? Porque quien siembra, cosecha. Pero quien nunca invierte, siempre dependerá del trabajo de otros. Salomón no construyó su reino dependiendo de una sola entrada. Él diversificaba, enviaba barcos, comercializaba, invertía, y sabía que el futuro era incierto, pero la sabiduría podía anticiparse. Escucha lo que dice en Eclesiastés 11, 6. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si ambas cosas serán igualmente buenas. ¿Captaste eso? Salomón dice: no dejes de sembrar, no pongas tu confianza solo en una cosa. Porque no sabes que va a funcionar, pero el que trabaja con diligencia, tarde o temprano verá el fruto. El problema de muchos hoy no es que no trabajan, es que dependen de una sola fuente. Un solo salario. Una sola habilidad. Una sola puerta. Y si esa puerta se cierra, todo se derrumba. Eso no es fe. Eso es fragilidad financiera. Dios no quiere que vivas al borde del colapso todos los meses. Quiere que seas productivo, creativo, libre. Y para eso, necesitas empezar a generar nuevas formas de ingreso, usando lo que ya sabes, lo que ya tienes, y lo que puedes aprender. ¿Sabes hacer algo con tus manos? ¿Sabes enseñar algo? ¿Puedes vender, asesorar, crear contenido, ofrecer un servicio, desarrollar un producto? Entonces tienes herramientas. Tienes semillas. Lo único que falta es sembrarlas con constancia. Salomón no se hizo sabio esperando sentado. Él se movía, planeaba, trabajaba desde la mañana hasta la noche, no porque dudaba de Dios, sino porque confiaba que la acción, cuando es guiada por sabiduría, activa el favor del cielo. No caigas en la trampa de pensar que hacer más es codicia. Es codicia cuando acumulas para ti. Pero es sabiduría cuando multiplicas lo que Dios te dio para servir mejor, vivir mejor y dar más. Así que no ores por milagros financieros si no estás dispuesto a usar tus manos, tu mente y tu fe para crear nuevas puertas de provisión. Porque como dice Salomón, no sabes cuál semilla dará más fruto, pero si no siembras ninguna, ninguna crecerá.
Uno de los errores más comunes del hombre que lucha con la pobreza es pensar que darlo empobrece. Que si tiene poco, debe retenerlo. Que la generosidad es solo para los que ya son ricos. Pero eso no es lo que enseña la palabra. Y definitivamente no es lo que enseñó Salomón. Escucha esto. Proverbios 11, 24-25 dice: Hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Salomón lo dejó claro: el generoso prospera. El que retiene por miedo, pierde. Esto no tiene que ver con una doctrina distorsionada de prosperidad fácil. Tiene que ver con entender cómo funciona el reino de Dios. Cuando das con sabiduría, das desde un corazón que confía en que Dios es la fuente, no tu salario. Cuando das con propósito, activas un principio espiritual que no se basa en matemática humana, sino en gracia divina. Pero ojo, dar no es transferir culpa. No es dar por presión ni superstición. Es sembrar desde la fe. Es honrar a Dios con tus recursos porque reconoces que nada de lo que tienes te pertenece realmente. Muchos viven con las manos cerradas. Y por eso, tampoco pueden recibir. Pero el alma que abre sus manos, no solo entrega, también está lista para recibir multiplicado. Dios no busca cantidad. Busca disposición. La viuda que dio 2 monedas fue más generosa que los ricos que daban mucho. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía, con fe, con entrega. Si vives reteniendo lo poco que tienes, quizás lo que estás reteniendo es tu propio crecimiento. La generosidad no es solo un acto. Es una mentalidad. Y Salomón, con toda su riqueza, no dejó de recordarlo. El que bendice a otros, será bendecido. El que sacia a otros, será saciado. No esperes a tener mucho para empezar a dar. Empieza a dar, y verás cómo Dios multiplica lo poco que entregas con fe. El error de muchos hombres no está en desear una vida mejor. Está en querer el resultado sin pasar por el proceso. Quieren el oro, pero no la sabiduría que lo sostiene. Quieren abundancia, pero sin el carácter para manejarla. Salomón tenía una oportunidad única. Dios le ofreció todo. Riquezas, fama, poder. ¿Y sabes lo que él pidió? Un Reyes 3, 9 lo dice claramente. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón pidió sabiduría. No pidió dinero. No pidió éxito. No pidió venganza. Y por eso Dios le respondió con algo aún mayor. Verso 13. También te he dado lo que no pediste, riquezas y gloria, de modo que no habrá entre los reyes otro como tú en todos tus días. ¿Captas el principio? El que busca sabiduría recibe mucho más que sabiduría. Recibe capacidad, dirección, favor. Y sí, también recursos. Pero el que solo busca dinero, puede llegar a tenerlo, y aún así vivir destruido por dentro. Porque el dinero sin sabiduría destruye. Pero la sabiduría, incluso sin dinero, te prepara para prosperar cuando llegue tu momento. La diferencia entre el que cae en la ruina y el que permanece, no es lo que tienen, sino lo que saben y cómo lo aplican. La Biblia dice en Proverbios 3, 13-14. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría, y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. ¿Lo ves? Para Dios, la sabiduría vale más que el oro. Porque la sabiduría no solo enriquece tu bolsillo, enriquece tu alma, tu familia, tus decisiones, tu legado. Si hoy estás buscando una salida financiera, deja de correr detrás del dinero. Corre detrás de la sabiduría. Porque si la hallas, el resto viene por añadidura. Hasta ahora has escuchado principios sólidos.
No son ideas motivacionales. Son fundamentos eternos. Están en la Biblia. Fueron vividos por Salomón. Funcionaron hace miles de años, y siguen funcionando hoy. Pero te advierto algo. Conocer estos principios y no aplicarlos, te deja en peor condición. Porque ahora ya no puedes decir que no sabías. Ahora entiendes que no es solo orar. Es actuar. No es solo pedir bendición. Es obedecer sabiduría. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sabes quién desprecia la sabiduría? No solo el que la rechaza, también el que la escucha, pero no la pone en práctica. Muchos hombres siguen pobres no por falta de oportunidades, sino por falta de humildad para reconocer que han ignorado principios que Dios ya dejó escritos. Y hay algo que debes entender. La pobreza espiritual y financiera muchas veces se perpetúa porque el hombre prefiere lo cómodo a lo correcto. Prefiere gastar todo hoy en lugar de guardar para mañana. Prefiere vivir del crédito en lugar de ordenar sus gastos. Prefiere esperar un milagro, antes que disciplinarse con lo poco que tiene. Pero eso no es fe. Eso es desobediencia vestida de religiosidad. Salomón no fue bendecido porque oraba más que otros. Fue bendecido porque obedecía con más sabiduría que otros. Y tú tienes acceso a los mismos principios. Escritos. Claros. Inspirados por Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que ya sabes? ¿Vas a seguir siendo un oyente o vas a convertirte en un hacedor? Porque quien solo escucha, se emociona un rato. Pero quien aplica, cambia su destino. Has llegado hasta aquí, y eso dice mucho de ti. La mayoría se rinde antes de escuchar lo que realmente transforma. Pero tú te quedaste. Y ahora, es momento de reunir toda esta sabiduría y ponerla frente a tus ojos. Aquí están los 7 principios que Salomón vivió y escribió, y que tú puedes empezar a aplicar desde hoy mismo. 1. Conoce tu estado financiero. Proverbios 27:23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. No puedes gobernar lo que no conoces. Anota, revisa, analiza. Cada gasto cuenta. 2. Evita la esclavitud de las deudas. Proverbios 22:7, el que toma prestado es siervo del que presta. Vivir endeudado es vivir sin libertad. Rompe esa cadena. 3. Ahorra con sabiduría. Proverbios 9:20, tesoro precioso hay en casa del sabio. Guardar no es falta de fe. Es inteligencia espiritual. 4. Invierte con visión. Eclesiastés 11:2, reparte a 7 y aún a 8. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Diversifica. Multiplica. 5. Genera múltiples ingresos. Eclesiastés 11:6, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano. Depender de una sola fuente te hace vulnerable. Usa tus talentos. Desarrolla nuevas puertas. 6. Da con propósito. Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada. Dar no te empobrece. Te conecta con el corazón de Dios. 7. Busca sabiduría por encima del dinero. 1 Reyes 3:9, da a tu siervo corazón entendido. El dinero sin sabiduría se pierde. Pero la sabiduría atrae provisión. Estos 7 pilares no son teorías. Son verdades eternas. Salomón no se convirtió en el hombre más próspero de su tiempo por casualidad, ni por herencia. Fue por elección. Por prioridad. Por obediencia. Y ahora tú tienes los mismos principios frente a ti. La pregunta es, ¿vas a ignorarlos o vas a caminar sobre ellos? Porque no basta con admirar la sabiduría de Salomón. Hay que vivirla.
Todo lo que has escuchado hasta ahora no es teoría religiosa. Es vida. Es verdad. Es dirección divina. Y ahora sabes por qué muchos siguen atados a la escasez, aunque oren, aunque crean, aunque asistan a una iglesia cada semana. No es por falta de fe. Es por falta de sabiduría aplicada. La Biblia dice en Proverbios 19:2. El alma sin conocimiento no es buena, y el que se apresura con los pies, peca. Actuar sin conocimiento es un pecado. Ignorar lo que Dios reveló por medio de Salomón también lo es. El pecado de la pobreza no es no tener dinero. Es negarse a aprender, a obedecer, a ordenar la vida conforme a la sabiduría de Dios. Es gastar sin propósito. Endeudarse por hábito. Despreciar el ahorro. Temer a la inversión. Negarse a dar. Y correr tras el dinero, en vez de correr tras la sabiduría. Pero tú no estás condenado a repetir ese ciclo. Hoy puedes romperlo. Dios te ha dado capacidad. Te ha dado recursos. Y ahora, a través de este mensaje, te ha dado sabiduría. No necesitas un milagro financiero. Necesitas valentía para aplicar lo que ya sabes. Y esa valentía viene del temor a Dios, no del miedo al fracaso. Salomón no nació sabio. Fue sabio porque lo pidió. Lo valoró. Lo vivió. Y tú puedes hacer lo mismo. Toma una hoja. Haz un plan. Evalúa tus hábitos. Renueva tu mente. Porque nadie cambia su vida sin cambiar primero su mentalidad. La pobreza deja de ser un destino cuando se convierte en una elección. Y hoy, puedes elegir romper con ella. No por orgullo. No por ambición. Sino porque fuiste llamado a reflejar a un Dios de orden, provisión y propósito. Todo lo que has escuchado hasta ahora no es teoría religiosa. Es vida. Es verdad. Es dirección divina. Y ahora sabes por qué muchos siguen atados a la escasez, aunque oren, aunque crean, aunque asistan a una iglesia cada semana. No es por falta de fe. Es por falta de sabiduría aplicada. La Biblia dice en Proverbios 19:2. El alma sin conocimiento no es buena, y el que se apresura con los pies, peca. Actuar sin conocimiento es un pecado. Ignorar lo que Dios reveló por medio de Salomón también lo es. El pecado de la pobreza no es no tener dinero. Es negarse a aprender, a obedecer, a ordenar la vida conforme a la sabiduría de Dios. Es gastar sin propósito. Endeudarse por hábito. Despreciar el ahorro. Temer a la inversión. Negarse a dar. Y correr tras el dinero, en vez de correr tras la sabiduría. Pero tú no estás condenado a repetir ese ciclo. Hoy puedes romperlo. Dios te ha dado capacidad. Te ha dado recursos. Y ahora, a través de este mensaje, te ha dado sabiduría. No necesitas un milagro financiero. Necesitas valentía para aplicar lo que ya sabes. Y esa valentía viene del temor a Dios, no del miedo al fracaso. Salomón no nació sabio. Fue sabio porque lo pidió. Lo valoró. Lo vivió. Y tú puedes hacer lo mismo. Toma una hoja. Haz un plan. Evalúa tus hábitos. Renueva tu mente. Porque nadie cambia su vida sin cambiar primero su mentalidad. La pobreza deja de ser un destino cuando se convierte en una elección. Y hoy, puedes elegir romper con ella. No por orgullo. No por ambición. Sino porque fuiste llamado a reflejar a un Dios de orden, provisión y propósito.